Muy buenos días, hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Le agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da de tener un pequeño mensaje que es titulado ¿Por qué olvidamos las bendiciones de Dios? Olvidamos la dirección de nuestro Señor. Tomé en referencia en la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Busquemos en Éxodo 33:9 en adelante. Dice así la palabra: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba y cada uno a la puerta de su tienda adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Pido dirección al Señor por lo que vamos a decir, que el mensaje sea positivo, que sea un mensaje así como ha llegado a mi corazón, también le llegue al corazón a lo que le escuchen, que tome el control de todo lo que vamos a decir. Tomé en referencia en Éxodo lo que es el pueblo de Israel por todo lo que ellos pasaron con el Señor, porque no fue algo que les contaron, fue algo que ellos mismos vivieron en carne propia, ¿no? Vieron la grandeza del Señor en ellos. Cuando vemos algunos pasajes como Éxodo 19:16, dice: aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Mírense, dice: todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Dice que el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ellos vieron eso, ellos escucharon eso, vieron el poder del Señor, ellos vieron el poder del Señor. Pero vemos algo también aquí, que ellos lo que tuvieron fue terror al Señor, y el Señor no quería eso. El Señor no quería que ellos le tuvieran miedo. Ellos no querían eso. Imagínate que en el 20:18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahí vemos también una intervención, también algo notorio, que ya ni siquiera se atrevían del terror que tenía, de que fuese el Señor que les hablara directamente a ellos, sino que querían como un intercesor, ¿verdad? Pero no solamente eso, vemos en la historia de que Dios le había dicho a Moisés que subiera al monte Sinaí, porque él les iba a llevar unas instrucciones, unas revelaciones divinas para el andar del pueblo de Dios. Y ellos sabían también sobre eso, pero al ellos sentir esa ausencia del Señor, la ausencia de Moisés, ellos se olvidaron de todo lo que ellos habían pensado, todavía más de todo lo que el Señor les había hablado a ellos. Miren, tanto así que en el Éxodo 19, miren el propósito de Dios para el pueblo de él. Miren el propósito de Dios para nosotros. Lo que dice el Señor en Éxodo 19, de 3 en adelante. Dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis que mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice el 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente sana. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y no solamente eso, mira qué hermoso lo que hablan el Señor, lo que quería para su pueblo. Y eso también ellos lo sabían, Cuando el Señor dice: ahora pues, si diereis oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, Ahí vemos el ejemplo del amor que el Señor tiene hacia su pueblo. Todavía más en el 8 dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos,
Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Miren las respuestas del pueblo. Ahí, por ahí todo iba bien. En el 9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. El pueblo estaba clarito por las intenciones que el Señor les tenía a ellos. El 23, ¿verdad? Cuando estamos hablando del terror que le tenía el pueblo a Moisés, dice el 23, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis, ¿verdad? Pero ellos aclaran que todo lo que el Señor hablaba, ellos le iban a decir, pero ¿cómo? El pueblo escogido de Dios olvidó tan rápidamente lo que el Señor habló. A veces vemos, ¿verdad? Que qué tristeza, como esa gente allá viendo la grandeza y viendo todos los milagros que hizo el Señor, cómo podían haber dudado con Él. Pero viniéndonos a nuestros tiempos, aunque parezca increíble, debemos de saber que así mismo pasa en nuestros tiempos. Así mismo pasa con muchos, los del pueblo de Dios, con muchos que se dicen llamar cristianos. Muchas veces pareciéramos que hacemos lo mismo de lo que aquel pueblo hizo, teniendo en referencia las palabras de Dios, teniendo todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero parece que no tenemos esa comunicación con nuestro Señor. Cuando yo veo esa referencia y cuando vemos en el tiempo ahora de nosotros, ¿cuál es nuestro querer con el Señor? ¿Qué nosotros buscamos de Dios? ¿Qué nosotros esperamos muchas veces? Muchas veces pasan las cosas, tomamos las cosas de Dios con monotonía y vamos perdiendo esa visualidad o ese sentimiento que a un principio teníamos como Él. A veces olvidamos todas las cosas que el Señor no solamente nos había dado antes, sino que ahora, cuando tenemos una relación con lo que o esperamos o buscamos, ve lo que Dios nos puede dar y no buscamos verdaderamente a Dios. Parece muchas veces esperamos solamente las bendiciones y ya, pero muchas veces no adentramos o no tenemos esa intimidad con nuestro Dios. Quizás en estos momentos nosotros estamos en un momento bastante difícil y quizás por estos momentos Dios quiere que nosotros hagamos un paréntesis o hagamos un alto y veamos qué es lo que yo he perdido de mi Señor. Lastimosamente, nosotros no tenemos una verdadera intimidad con nuestro Señor. Muchas veces nosotros vivimos de la desesperación. Muchas veces nosotros pasamos por alto las indicaciones del Señor. ¿Por qué? Porque queremos escuchar lo que a nosotros nos agrada. Y por eso poco a poco nosotros nos vamos apartando de Dios. Muchas veces sin darnos cuenta, vamos, ¿por qué razón? Porque al no escuchar la voz de Dios, al no ver esas bendiciones, ¿verdad? Veo que yo puedo hacer las cosas y si me salen bien, pienso que ya yo necesito de aquella bendición. Hasta muchas veces pareciéramos que buscáramos al Señor solamente cuando estamos en momentos difíciles. A veces pareciera eso, hablando como cristianos, porque cuando estamos hablando de eso, estamos hablando del pueblo de Dios. A veces no profundizamos las cosas de Dios. A veces hacemos las cosas de Dios cuando notamos que hacemos las cosas de Dios como obligado, o cuando vamos al templo, las cosas que tengo que hacer, tengo una monotonía, no tengo ese gozo, es porque poco a poco voy perdiendo eso. Quizás nunca tuve esa comunión con Dios, que es lo que nosotros tenemos que hacer para no ir perdiendo esa distancia con el Señor. Sí, es cierto. Ahora nosotros nos estamos un poco agobiados, un poco preocupados, porque todavía muchas veces quizás sentimos que no vemos la mano de Dios o no escuchamos lo que Dios quiere hablar por todas las cosas que están pasando hoy en día, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Pero el Señor nos pide que debemos de esperar. Nosotros debemos esperar, pero ese esperar no quiere decir que Dios por allá y nosotros por acá. Bueno, Dios si quiere, Él sana, quita esto, o ya volvemos a entrar en nuestros trabajos, no, sino que nosotros tenemos que tener esa comunión con Dios, esos momentos de leer de su palabra, de profundizar en su palabra, de entender lo que el Señor nos quiere decir, de ser guiados por Él, no solamente esperar lo que Él nos puede dar a nosotros, sino hablar directamente con el Señor, porque lo podemos hacer, podemos escuchar al Señor y igualmente nosotros no necesitamos ningún intermediario, nosotros no necesitamos a un Moisés que es el que nos tenga que hablar, o un Josué que nos tenga que hablar, o un pastor nos tenga que hablar por Él, nosotros directamente. A veces parecieran que el trabajo que nosotros tenemos que hacer, nosotros preferimos que lo haga otro, cuando la lucha es individual, la lucha con el enemigo es individual. Ahora más en estos momentos que estamos pasando esta crisis, no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante, pero nosotros tenemos que esperar pero en Jehová. ¿Y cómo nosotros tenemos que esperar con Él? Teniendo esa comunión con Él, teniendo nuestro tiempo con Él, ¿verdad? Tenemos que hablar diariamente con Él, escudriñar de su palabra diariamente, tener ese altar familiar. No importa
cuánto tiempo tengamos de que no lo escuche, o no escuchemos, o no veamos, o no sintamos la bendición de Dios. Tarde o temprano va a venir esa bendición. Tarde o temprano el Señor te va a hablar. Pero el tiempo del Señor no es el mismo tiempo de nosotros. Aquel pueblo vivió todo lo que vio, y a pesar que el Señor les daba otras oportunidades, nuevamente caían en lo mismo. Todos tenemos que aprender a esperar en el Señor, pero esperar teniendo esa comunión, teniendo esa intimidad con el Señor, escuchando, sintiendo las cosas que sean de Él, que sea algo que nos guste, algo que quemos ese gozo. Pero cuando hacemos las cosas que nos da igual, si tengo que hacer algo para la iglesia, no siento ese gozo. Si hago alguna cosa que pastor me pide, lo hago porque bueno, tengo que hacerlo. Voy a la iglesia o al templo porque tengo que ir, adoro o alabo al Señor porque bueno, todos los hermanos cantan. Eso no es intimidad con Dios. El Señor quiere tener una comunión contigo. El Señor quiere que tú vuelvas a Él. Hay un versículo que me encanta, Salmos 40. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué hermoso salmo de David, qué hermoso salmo de David. Dice David: pacientemente esperé aquí a Jehová. Pero eso no quería decir que él, ni siquiera el Señor ayer me hablará, sino que dice que clamé a Él, inclinó a mí y oyó mi clamor. Es una constancia que nosotros tenemos que estar con el Señor, y esa constancia en su palabra es la que nos va a ayudar a echar adelante todas las cosas que puedan pasar a nuestro alrededor. No nos olvidemos de las bendiciones que hace tiempo nos los dio, sino constantemente las cosas a diario, desde que nosotros nos levantamos, cuando vemos a nuestros seres amados, esas bendiciones no tienen precio, y esa nos lo da nuestro Señor. Somos un tesoro escogido, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos en el versículo que ya leímos en Éxodo 33:11, que dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, dice, su servidor, nunca se apartaba en medio del campamento. ¿Por qué? Y después vemos los años, ¿verdad? ¿A quién escogió el Señor para sucesor de Moisés? No a sus hijos, ¿verdad? Tomó aquí a Josué. Y él esperó, pero el Señor le dijo, ¿verdad? Esfuérzate y sé que valiente. Y muchas veces nosotros queremos que otros luchen por nosotros. Por eso a veces cualquiera trastabillo, nosotros lo que hacemos es que nos alejamos del Señor. No olvidemos las bendiciones, hermanos. Dios nos ama. Mire lo que dice el Salmos 37:4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros nos deleitamos cuando hacemos algo en su nombre. Nosotros nos deleitamos cuando lo alabamos. Nosotros nos deleitamos cuando leemos de su palabra. Nosotros sentimos ese deleite. El Señor nos ama, hermanos. Siempre nos ha amado. Y nosotros tenemos que aprender eso. Esperemos en el Señor. Deleitemos en Él mientras que Él sepa qué tiene para cada uno de nosotros. No nos enfriemos, hermanos. Y ahora más que no estamos en el templo por esto, pues eso no tiene que ver. Hay muchos trabajos que los hermanos necesitan de nosotros en estas redes. Y llevemos, así como estamos haciendo entre nosotros mismos también, la palabra a otras personas también, a nuestros vecinos, ya que a veces estamos en casa, siempre tener esa oportunidad de hablar, pero siempre sintiendo ese deleite del Señor. Él tiene preparado cosas especiales para su pueblo. Así hizo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y así mismo va a ser para nosotros. Un abrazo tremendo a cada uno de ustedes, hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Gracias por su tiempo.